Mayor General Miguel Rodríguez Torres, ministro del Interior. Bienvenido, Miguel. Gracias, doctor. Buenos días. Golpe suave, guarimba, terrorismo. Bueno, mire, en principio hay que entender que lamentablemente la oposición que tiene Venezuela, o los movimientos que se aglutinan en la oposición, históricamente han demostrado que siempre están buscando atajos para tratar de alcanzar el poder por vías no constitucionales. De eso hay suficientes evidencias históricas. ¿A qué atribuís tú ese carácter antidemocrático de la oposición que se conformó después del triunfo de Chávez? Yo creo que eso fundamentalmente a la necesidad que tienen poderes foráneos, los Estados Unidos, por ejemplo, de que un proceso bolivariano como el que se ha ido desarrollando en Venezuela sea exitoso. Un modelo exitoso contrario al modelo político de los Estados Unidos, que ellos han querido siempre imponer a los países latinoamericanos, es indudablemente una amenaza para ellos. La gente a veces cuando habla de Venezuela como una amenaza cree que es una amenaza militar, o eso es absurdo, totalmente absurdo. La amenaza de Venezuela es que Venezuela está desarrollando un modelo de sociedad basado en la Constitución, democrático, de paso participativo y protagónico, que puede demostrarle no solamente a América Latina, sino al mundo, de que hay otras formas de hacer la política, hay otras formas de hacer gobierno, otra forma de construir una sociedad de iguales distinta a la que siempre se nos planteó y se nos impuso a nuestros países, ¿no? Las respuestas son esas formas de violencia, ¿no? Se ha hablado mucho del golpe continuado, ¿no? Del golpe suave, que por cierto son experiencias importadas, ¿no? También de lo que está ocurriendo con las guarimbas, qué es la guarimba, qué sentido tiene esa situación. Como le iba a decir al principio, el golpe suave es una metodología que escribe un señor en un libro que se llama Jim Sharp, ¿no? Jim Sharp describe 198 métodos y pasos que hay que seguir para derrocar un gobierno, y creo que le acuña el término suave para que la sociedad que asume esta metodología de lucha crea realmente que es una lucha pacífica. Pero cuando uno va leyendo paulatinamente la metodología, es una forma de lucha que combina acciones terroristas como la que nosotros estamos viendo. La guarimba es introducida aquí al principio del año 2002-2003 por Robert Alonso. O sea, no es una experiencia nueva. Ya nosotros la vivimos, la confrontamos, la derrotamos y estamos ahora de nuevo derrotándola, ¿no? En este caso la meten como uno de los métodos en la segunda fase de la metodología de Jim Sharp, en la tercera fase, que es el calentamiento de calle. Pero en sí, lo que han desarrollado aquí como guarimba es un método terrorista. Terrorista si nosotros apelamos a los conceptos de lo que son el terrorismo, ¿no? Yo inclusive, en estos días escuché un diputado de Voluntad Popular declarando sobre cuando yo denuncio que son acciones terroristas y que están incurriendo en acciones terroristas, y él dice que no, que es una protesta pacífica, ¿no? Entonces yo le voy a leer aquí 3 conceptos rápidamente del terrorismo. El primer concepto, que es el que emite la Convención de Ginebra en el año 1937, y se define como terrorismo actos criminales que se cometen contra el Estado con el objetivo de exponer al terror a determinadas personalidades o grupos determinados de personas o públicos. En el caso de la Real Academia Española, ponen 3 conceptos breves: dominación por el terror, sucesión de actos violentos ejecutados para infundir terror, y actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretende crear alarma social con fines políticos. En nuestra ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, se asume el terrorismo como un acto intencionado que por su naturaleza o su contexto puede perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional, tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional. Entonces, ahí en esos conceptos se ve claramente que esta metodología de la guarimba, que ellos han llamado la guarimba, es una metodología indudablemente terrorista,
terrorista porque siembra miedo y más allá del miedo, terror en la gente. Te puedo poner el caso en San Cristóbal, el barrio Sucre. Fue triste ver inclusive cómo la gente salía de sus casas al encuentro con la Policía Nacional. Y no salían por qué inicialmente, porque habían varias barricadas controladas por factores que generaron tanto terror que la gente no salía de su casa. Ya no tenían gas, no tenían comida, no tenían nada, pero no salían por el temor a que los mataran. Eso es terrorismo, porque están imponiendo lo que ellos creen que es el deber ser por la vía del terror. Y en el caso de Venezuela, en las guarimbas estas que están desarrollando, que no son más que acciones terroristas, están utilizando elementos pagados, mercenarios, personas que le pagan 5.000 bolívares semanales para que se mantengan todas las noches tratando de armar barricadas o de sostenerlas al confrontarse con las fuerzas del orden.